Hace ahora 100 años, el Titanic, un coloso de los mares, considerado entonces insumergible, zarpó del puerto de Southampton con destino a Nueva York. El resto de la historia es conocida. A la altura de Terranova, la colisión del Titanic con un iceberg provocó uno de los siniestros marítimos más graves de la historia. Murieron 1.517 personas. De la mano de quienes conocieron a los supervivientes españoles del Titanic, en 30 minutos queremos desvelarles algunos misterios que rodean aquel naufragio, hoy convertido en una auténtica leyenda. ¿Cómo fueron aquellos 4 días de travesía? ¿Cómo era por dentro el barco? ¿Podría haberse evitado aquella tragedia? Hoy les invitamos a que viajen con nosotros a bordo del Titanic. El Titanic es el barco de la década. Era el barco que todo el mundo estaba esperando, era el desafío de la ingeniería, era el gran reto del ser humano. De golpe y porrazo ese barco, como la propia sociedad, se va a pique, se va a más de 4.000 metros de profundidad. Quizá el factor fundamental estuvo en que la velocidad del barco pues no iba reducida. Marcó un antes y un después en el transporte en línea y el transporte de pasajeros. Durante 100 años hemos estado diciendo cosas que no son verdad. Allí hubo gente, hombres, que sabiendo que se iban a morir, se quedaron a bordo. Lo peor para los supervivientes es la noche y sobre todo los minutos posteriores al hundimiento, cuando oyen lo que podríamos llamar los gritos de la muerte. Eso lo ha llevado, dice, en la retina toda la vida. El remolino que hizo el barco cuando se lo tragó el agua. Era el barco de los sueños. El Titanic, un gigante, un símbolo de la modernidad que se hundió durante su primera y última travesía. El viaje inaugural se truncó a los 4 días de zarpar en la terrible noche del 14 de abril. El roce con un iceberg forjó la leyenda. El barco y los dos gemelos, el Olympic y el Britannic, se hicieron pensando en los pasajeros de tercera clase, porque claro, era la época en que la gente humilde decían que iban a hacer las Américas, y muchísima gente emigró. Esos buques de pasajeros pues estaban hechos, yo creo, con una serie de fines principales para la comodidad de pasajeros. Tenían ya gran decoración dentro de los espacios, tenían también otro aspecto que era la maquinaria y la velocidad, y luego un tercer punto, también muy importante, es la seguridad del buque, especialmente la seguridad contra el hundimiento. La cuna del Titanic está en los astilleros Harland & Wolff, en Belfast, por aquel entonces un referente mundial en la construcción de barcos. Fue un encargo de la naviera White Star Line, que quería competir con los buques de su rival directa, la Cunard. Para ello se construyeron 3 barcos idénticos, el Olympic, el Titanic y el Britannic. Le llamaban en la época el palacio flotante. Uno podía elegir pues una decoración eduardina, poco más barroca, o un color rosa, podía elegir el tipo de suite. Todas tenían dormitorio y comedor. Todas tenían chimenea. En 1909 comienza la construcción del Titanic, con una inversión de 1,5 millones de libras, lo que ahora serían más de 300 millones de euros. Sus dimensiones justificaban el negocio. El buque medía 53 metros de altura, tanto como el Hospital de la Paz, y 269 metros de eslora, 2 veces y media el Santiago Bernabéu. Fue el primer barco que llevó piscina a bordo. Era muy pequeñita, pero era una piscina. Llevaba gimnasio, llevaba peluquería, un pequeño frontón, sala de juegos, llevaba sala de fumadores. Pues era pues casi lo que se lleva ahora. En casi todos los camarotes había agua corriente, en casi todos, menos en los de tercera clase.
Para el viaje inaugural, la naviera eligió al capitán Edward Smith, al que quería recompensar con una última travesía antes de jubilarse. Smith ya conocía el barco porque había navegado en su gemelo, el Olympic. Le llamaban el capitán de los millonarios, porque a él le daban el mando siempre del último de los barcos, donde viajaban los millonarios. Y jamás había tenido ni un solo incidente en la mar, nunca. Se conocía la ruta casi como la palma de la mano. ¡Adiós, Inglaterra! El Titanic zarpa del puerto de Southampton el 10 de abril de 1912. Hace 2 escalas en Cherburgo y Queenstown antes de poner rumbo a su destino, Nueva York. La verdad es que cuando hablas del Titanic, la sensación que da, siempre metafóricamente hablando, es que se produjo una suerte de maldición, partiendo desde el mismo momento en el que el buque zarpa y está a punto de colisionar con otro pequeño remolcador que lo estaba llevando fuera de puerto. Ahí en ese instante la persona que iba a la cruceta de vigilancia, Reginald Lee, se da cuenta de que sus anteojos de visión nocturna han desaparecido. Esto en un principio parecía una cuestión banal, pero claro, posteriormente se demostró que posiblemente si Reginald Lee hubiera tenido esos prismáticos, a lo mejor no se hubiera evitado la colisión, pero seguramente sí hubiera visto pues ese acercamiento del iceberg antes de lo que verdaderamente se produjo. Aquella noche de la tragedia, el capitán daba una fiesta de gala y bueno, iban todos, ¿para qué? Todas las damas bien enjolladas, muy lujosas, y los señores igual, y es cuando ocurrió eso. Tras 4 días tranquilos de travesía, el buque atraviesa las aguas del Atlántico Norte. Con el capitán en la cena asume el mando el primer oficial William Murdoch. Navegan a una velocidad de 22 nudos y medio. Durante todo el día, otros barcos les advierten por radio de la presencia de icebergs en la zona. Había la radio, los equipos de navegación por radio, había la brújula o el compás, y había los prismáticos y los vigías que tenían que estar, o los serviolas que debían de estar tanto en proa como en los costados del barco. Y por supuesto el oficial y el timonel que estaban de guardia. Parece que los icebergs generan una especie de neblina en el momento, con lo cual era la posibilidad de verlos, pero a esa velocidad en esa noche pues lo vieron a lo mejor quizá un poco tarde. El último aviso es de las 11 de la noche. El buque California comunica que está parado y rodeado de hielo, pero el capitán Smith ya ha desviado la ruta hacia el sur y decide mantener la velocidad. En un barco de línea como era el Titanic, una velocidad de 22,5 nudos sería una velocidad corriente o normal. En una navegación infestada de hielos, como era ese el caso, que donde había un montón y había avisos continuamente de posibles icebergs debido a la época del año en la que se desarrollaba esa navegación, pues probablemente fuera excesiva. Minutos después, los vigías ven un iceberg a unos 500 metros de distancia, pero ya es demasiado tarde. Murdoch decide parar máquinas y da la orden todo atrás para hacer virar el barco. A las 12 menos 20 se desencadena la tragedia. El iceberg roza el casco y provoca una rasgadura que abre una importante entrada de agua. El problema está que con esa velocidad y el tonelaje que tenía ese barco, pues tiene una inercia grandísima. Y entonces al intentar meter el timón a una banda, como lo hicieron en ese momento, para poder salvar el iceberg, tarda un poco el barco en responder a ese llamamiento simplemente por inercia. El iceberg hay que tener en cuenta que tiene un volumen de hielo por debajo del agua muy grande. Entonces probablemente lo que ocurrió ahí es que el iceberg se lo encontraron ya casi en ese momento, evitando el choque frontal, que quizá a lo mejor también pudo haber sido un poco error. En ese sentido, pues se tocó de costado con el iceberg, y con lo cual había un montón de compartimentos estancos que en aquel momento pues se pensaba que mantendrían la estanqueidad del buque en todo momento, pero debido a que no continuaban hasta la parte alta del todo, pues se acabaron comunicando por la parte alta. Concretamente, el barco podía soportar la avería de 4 compartimentos desde proa inundados
sin que el barco se hundiera, desde el punto de vista de flotabilidad, ¿no? Las circunstancias no están muy claras por qué se inunda un quinto y quizás se inunda también un sexto, ¿no? Porque bueno, las condiciones de estanqueidad, como digo, entonces no estaban del todo legisladas. Cada ingeniero, o cada astillero, o cada oficina técnica lo hacía con sus criterios, aunque basados en criterios a lo mejor de otros barcos anteriores, ¿no? Pero no había exactamente una disposición que dijera cómo tenía que considerarse esa compartimentación. Se calcula que entraban en el barco 8 toneladas de agua por segundo, 8 toneladas de agua, una barbaridad de agua. Bueno, pues aguantó casi 3 horas. La maniobra de Murdoch ha sido objeto de debate durante años. Los expertos coinciden en que con el choque frontal el Titanic habría tenido alguna oportunidad. Todos los barcos, incluidos los barcos de carga, tienen que llevar un mamparo a proa, también llamado el mamparo de colisión, de tal manera que si un barco choca de frente, pues lo primero que daña es a la proa del barco, pero tiene un mamparo que respeta esa avería de todo lo que pueda inundar detrás. Si lo hubiesen visto antes, también les hubiera dado tiempo a reducir la velocidad, porque de hecho ese todo atrás pues significaba que el barco tenía que vencer su inercia, que iba hacia proa, pararse e iniciarse hacia atrás. Un barco normal pues a lo mejor tarda unos kilómetros hoy día de este tamaño en poder ir hacia adelante y volver hacia atrás, ¿no? Lo que sorprende es que dejara en manos de William Murdoch, un suboficial, bueno, pues con cierta experiencia, pero no dejaba de tener 28 años, pues el mando de un buque tan majestuoso como este. Posiblemente el hecho de que el capitán Smith no estuviera en el puente de mando hizo que William Murdoch posteriormente hiciera lo que no debía de hacer y que el barco se fuera a pique. La cadena de mando siempre parte del capitán. El primer oficial es el segundo al mando, después del capitán, e indudablemente en un momento determinado y en una necesidad de emergencia como fue esa, pues el primer oficial, que es el oficial que estaba de guardia, pues tomaría la decisión que consideraba más correcta, informando después a continuación al capitán. Tras la primera comprobación de daños, el capitán reúne a la tripulación en el puente de mando. Por suerte viajaba en el Titanic el arquitecto del buque, Thomas Andrews. Gracias a sus cálculos, deciden la maniobra de evacuación. Estuvo haciendo mediciones dentro de cómo entraba el agua, es decir, que cada cierto tiempo tomaban alturas del agua que el agua iba tomando, pues con eso le permitió saber el caudal de agua que entraba a las 12 de la noche, algo así, dijo que le quedaba al barco hora y media de flotabilidad, ¿no? Murdoch se sitúa a estribor y el segundo oficial, Charles Lightoller, se hace cargo de la evacuación a babor. Del costado de babor, el primer bote salió con 12 personas, el segundo con 19 y el tercero con 28. Y tenían capacidad para 69 personas. Iban casi vacíos y él no dejó subir a los hombres, solo a los tripulantes del barco para remar. En el de estribor, donde estaba Murdoch, hasta completar los botes, dejó subir a los hombres y los botes, excepto los 4 primeros, el resto fue lleno. Esos hombres le deben la vida sin duda a él. Cuando se arrían los botes salvavidas se van vacíos, porque nadie piensa que los botes frágiles sean más resistentes que ese gran barco Titanic, ¿no? Probablemente muchas de las personas que aguantaron el barco, que quedaron en el barco, estaban con el convencimiento de que el barco es el sitio más seguro, porque siempre se ha dicho en el transporte, en la navegación marítima, que el sitio más seguro es el barco. El Titanic lanza continuos mensajes de socorro a los barcos cercanos. Es la primera vez que se utiliza la señal SOS y la última esperanza para los pasajeros. En el diseño de los barcos de la época, los botes salvavidas no eran una prioridad. El armador quiso que el Titanic llevara más de los habituales, pero aún así, 1 millar de personas quedarían a bordo. Lo que se pretende siempre no está escrito en ningún sitio, pero las personas que tengan capacidad para actuar en un momento de esos, pues que sean los que ayuden a los menos capacitados para así colaborar con ellos y con el resto de la tripulación para poder desalojar el barco y tratar de salvar al mayor número de personas. En los primeros momentos se salvaron todos los que quisieron salvarse. En los últimos, solo los que pudieron. Pero entre los que pudieron no hubo ningún acto que ha pasado una mujer de primera clase y se ha quedado una de tercera. No, en absoluto. Porque eso lo declaran los propios de tercera clase.
A estas alturas casi todos los pasajeros han comprendido la gravedad de la situación. En medio de escenas de pánico han quedado para la historia gestos como el de Benjamin Guggenheim. Ante el fatal destino, el millonario insiste en pedir su ropa de gala para morir como un caballero. Hay una historia que me conmueve muchísimo, que es la historia de los Strauss. Estaban en el costado de babor con Leitholler. Ida Strauss la hicieron saltar al bote salvavidas y a él no le dejaron. Cuando iban a arriar el bote, Ida Strauss saltó del bote salvavidas al barco y le dijo a su marido, Isidor, hemos vivido 34 años juntos y tenemos que morir juntos. Se tumbaron en 2 hamacas, se taparon con 2 mantas y a un tripulante le dijeron que con una manta les atase los pies y se fueron al fondo del mar, los 2 cogidos de la mano. En los momentos finales se suceden las historias de amor y caballerosidad. Los fogoneros trabajan hasta el último minuto para asegurar que el barco tenga luz y facilitar la evacuación, sabiendo que van a una muerte segura. Los músicos se comportaron como unos auténticos héroes y como unos auténticos caballeros, porque es verdad que podrían haberse salvado todos como tripulantes de los botes salvavidas, porque eran tripulantes del barco, pero no quisieron. Quisieron quedarse allí interpretando unas canciones, unas piezas, para hacer menos dramática la muerte que sabía que les inspiraba a todos. Pasadas las 2 de la mañana, el agua inunda la proa. La popa del Titanic se levanta y el barco se parte por la mitad, acabando con la vida de 1.496 personas. Solo sobreviven 712. Lo peor para los supervivientes es la noche y sobre todo los minutos posteriores al hundimiento, cuando oyen lo que podríamos llamar los gritos de la muerte. Gente que está en el agua, que está padeciendo un tremendo dolor como consecuencia de la congelación y que saben sí o sí que van a morir. De la mar con vida solo sacaron a 3 personas que sobrevivieron, solo 3. Y los 3 le preguntaron por qué gritaban así. Y los 3 dijeron, porque nos estaban cortando las piernas con cuchillos. El frío debe ser una sensación de como es que te están clavando cuchillos en las piernas. Lo que nunca vamos a olvidar es que de repente se callaron todos a la vez. Murieron casi al instante todos, por hipotermia. Volvían la cabeza de vez en cuando al Titanic y veían que cada vez se iba hundiendo más. Y ya cuando definitivamente el agua se lo tragó, dice que hizo un remolino, que eso le impresionó a ella y ha llevado esa pesadilla toda la vida. Fue impresionante. En más de una ocasión, Fermina Oliva contó esta historia a su prima Joaquina. Viajaba en primera clase como dama de compañía del matrimonio formado por Víctor Peñasco y Josefina Pérez de Soto. Era la modista de la madre de Josefa, la que iba en el Titanic. Y claro, la madre, cuando se casó Josefa, le propuso a Fermina si quería ir de dama de compañía al viaje de la luna de miel. Y ella, pues ilusionada, pues aceptó. Están en París, después de haber estado en Viena, en Budapest, en un montón de ciudades europeas, y un día cenando en el restaurante Maxim, acceden a la publicidad en la que se habla del viaje del Titanic, y los dos, tanto Víctor como Josefa, piensan que es un buen cierre para su luna de miel, ¿por qué no ir a Nueva York? Dejaron al mayordomo en París con tarjetas ya escritas, las iba mandando cada día a Madrid y la madre tan tranquila, pensando que estaban en París. Y la madre ya les había advertido, ir por todo el mundo, pero no os embarquéis. Tenía premonición de que les iba a pasar algo. Y mira por dónde, la engañaron y pasó lo que pasó. Josefa y Fermina ya estaban en el bote, aunque a Fermina no la querían coger en el bote. Se puso a gritar que la cogieran y la cogieron como un saco de paja y la lanzaron al bote número 8. Y Víctor también iba a ir, pero vio a una señora con un bebé, le dio pena y le cedió su plaza y él se quedó en el barco. Cuando Víctor Peñasco se despide de su mujer, no le dice nos volveremos a ver, espero
lo que le dice es: Pepita, que seas muy feliz. Imagínense en la situación que iba Josefa, entre Fermina y la condesa de Roten, que iban en el mismo bote, la consolaban y estaba pues inconsolable la señora. Cuando Fermina y Josefa fueron repatriadas, tomaron caminos diferentes. Fermina montó una pensión y años después Josefa rehizo su vida. No apareció el cuerpo y no se podía casar mientras no tuviera un certificado de defunción. Se casó, me parece, a los 6 años y compraron un cadáver, testificaron como si fuera Víctor y entonces quedó como viuda y se pudo casar. El matrimonio y la costurera no fueron los únicos españoles en este histórico viaje. Coincidieron en la travesía con otros 7 compatriotas. De los 10 españoles, son 5 mujeres y 5 hombres. Las 5 mujeres se salvan todas y de los 5 hombres se salvan 2. Curiosamente, los 2 hombres que se salvan son pasajeros de segunda. Los recién casados compartieron estancias de primera clase conservando Obies, un indiano que tenía negocios textiles en Cuba. Su cuerpo apareció en el agua días después, un fatal destino que también esperaba a Juan Monros. Él, que no tiene grandes conocimientos de cocina, pero que lo está pasando mal en Londres, ve en la posibilidad de enrolarse en la tripulación de servicios del Titanic una gran oportunidad y lo hace. Toda la gente que trabaja en la cocina se queda en una zona, en una especie de pasillo, esperando a ver qué pasa. Las órdenes en aquel momento eran muy contradictorias. Es un barco que, por ejemplo, no tiene algo tan sencillo hoy como megafonía. Luego, no había forma de dar avisos a todos los que iban en el barco de lo que estaba ocurriendo. El resto del pasaje español viaja en segunda clase. Son 3 mujeres y 2 hombres. Todos consiguen salvarse. Encarnación Reinaldo lo pasa muy mal en el momento del hundimiento, porque es una mujer que viaja sola y que viaja en segunda clase. Pero finalmente consigue salvarse, se encuentra con su hermana en Nueva York y sabemos que vuelve a España, porque tenemos una postal que le envía precisamente desde Nueva York su hermana contándole andanzas de sus sobrinos. Las hermanas Durán, Florentina y Asunción viajan con el novio de una de ellas, Julián Padrós, y un amigo, Emilio Payás. Como muchos pasajeros embarcan en el Titanic para hacer las Américas, su destino final era Cuba. Los 4 se salvan. Ellas en principio sin mayores problemas porque son reclamadas como mujeres para ocupar sitios libres en uno de los botes, y ellos 2 porque en el momento de la separación dan muchas vueltas por el barco y finalmente consiguen colarse en 2 botes. Uno de ellos de una manera más o menos normal y el segundo saltando a la desesperada, y entonces se parte una pierna. Asunción y Emilio volvieron a España de nuevo en barco. No debió ser un viaje fácil. Probablemente recordaron las 4 horas de espera en medio del océano hasta que por fin apareció el Carpathia. El capitán del Carpathia tiene muy claro lo que tiene que hacer porque tiene que acondicionar un barco de lujo para recibir a un montón de supervivientes, y lo hace jugándose el tipo porque el barco va a la máxima velocidad posible, con la misma visibilidad que hizo que el Titanic se estrellara con un iceberg, en busca de los supervivientes. Cuando los supervivientes llegan a Nueva York, el Senado inicia una comisión de investigación. La tragedia supuso la ruina para las compañías de seguros y para la naviera. Hemos estado 100 años diciendo que alguien dijo: este barco no lo hunde ni Dios. Mentira. La frase exacta, que está grabada en radio, dice: este barco lo hemos hecho tan bien que Dios tenía que permitir que no se hundiese nunca. Otra de las mentiras fue esta cinematográfica, que donde iban los pasajeros de tercera clase estaban aisladas por unas verjas metálicas. Yo entablé una amistad entrañable con la última de las supervivientes, que era Milvina Dean. Decía: ¿cómo es posible que hayan en la película puesto esto? Cuando nosotros, que estábamos en tercera clase, fuimos de los últimos en enterarnos, subimos y pasamos por todas las hojas como todos. El naufragio del Titanic marcó un antes y un después en la construcción de barcos y en la navegación posterior. El hundimiento fue el origen de la primera conferencia internacional de seguridad de la vida humana en el mar. Entonces las uniones no se hacían por soldadura, sino que se hacían remachadas. Entonces parece que algunas de esas uniones pues no se podía conseguir la fiabilidad total de que se produjera una unión total del barco. Hubo otra cosa importante: parte del agua
que iba inundando unos compartimentos, pues parece ser que también a través de la cubierta empezó a inundar también otros compartimentos. Y esto también fue otro de los motivos de legislar eso con mucho más cuidado y mayor detalle. Los barcos que a continuación construyó el mismo armador pidió que fueran dotados de botes salvavidas para el número de personas que iban a bordo. De hecho, en legislación está el 125% de las personas a bordo tienen que tener plaza en un medio de salvamento, o bien en bote o bien en balsa. Pero en torno al Titanic circulan innumerables leyendas negras, como que además del iceberg, el buque fue víctima de un atentado, o que algunos millonarios con billete no llegaron a embarcarse por miedo a ciertas premoniciones. JP Morgan, que era el dueño de la White Star Line, acostumbraba a viajar en todos y cada uno de los viajes inaugurales de sus barcos. ¿Cómo no lo iba a hacer en el barco más grande, más majestuoso, más fascinante jamás construido? Decían que tuvo una serie de sueños en los que veía gente flotando en el mar helado de Terranova, y que posteriormente se hacía todo un silencio. Efectivamente, se quedó en Londres enfermo con una gripe, y que iba a subir y que dijo, bueno, pues iré en el segundo viaje. El único que se sepa, todos los billetes que se vendieron subieron a bordo. Es más, podría haber personas que subieron a bordo sin billete, es decir, polizones. Lo que sí controlas es los que subieron a bordo, que los tiqueteas, y la compañía de seguros tiene que tener el certificado de embarque. Y todos los certificados de embarque están 2.208. Hay una gran cantidad de historias apócrifas. Quizás hay una, la más célebre de todas, sea la que nos refiere la existencia de una momia, de una supuesta momia egipcia, en los departamentos estancos del Titanic. Bueno, pues hay que decir que los inventarios de la White Star Line, de la compañía dueña del Titanic, eran sumamente precisos. Si hubiera habido una momia, evidentemente hubiera aparecido en los inventarios, y esto pues al final ha pasado por ser una de tantas leyendas urbanas que hay en torno a esta historia. Si hay una historia que rompe todas las posibilidades de la casualidad, esa es la que escribe Morgan Robertson, Futility, un libro en el que se narra la tercera travesía de un barco llamado Titán, que parte de Southampton, del Reino Unido, en el mes de abril, que además se hunde tras colisionar con un iceberg en las aguas de Terranova. La diferencia de metros de un barco y otro, de proa a popa, es de 20 metros como mucho. Es decir, y es que estamos hablando de un libro que se escribe 14 años antes, con tanto detalle que parece que está describiendo el hundimiento del Titanic. El fenómeno del Titanic resurgió en 1985, cuando el oceanógrafo francés Robert Ballard descubrió el pecio. Años después, la película de James Cameron lo convirtió en un acontecimiento mundial. Cuando se cumple el centenario de la tragedia, la leyenda cobra más fuerza con dos grandes exposiciones. Una con acento español, que lleva más de 10 años reuniendo objetos del viaje, y la otra en su ciudad natal, Belfast. Los restos del barco se subastan a precios inimaginables, y mientras el buque descansa, ajeno a ello. El Titanic demostró que no era insumergible, pero su recuerdo permanece más vivo que nunca a 4.000 metros de profundidad.